En el programa anterior no era suficiente explicar por qué Dios permite el mal. No lo expliqué de hecho. Entonces seguimos en este mismo tipo de cuestión que es muy interesante para conocer qué es lo que Dios permite o en qué consiste el mal o el bien. Entonces seguimos en esta misma cuestión. Resulta que también hay una cosa que es que el mal muchas veces o en algunas ocasiones es apetecido de forma accidental, en cuanto a que al final, terminando esa aventura, por decirlo así, reporta algún bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Jesús crucificado. Él tuvo que sufrir mucho, entendiendo la parte del sufrimiento. Pero el por qué lo sufrió, por qué aguantó todo este martirio, porque eso reporta un bien mayor. Entonces, ese se llama un mal, o sea, es mal el maltrato, es mal el sufrimiento, no es que sea chévere porque sí, porque es una especie de masoquismo, aunque el masoquismo también tiene como esa, ¿cómo se dice? Ese tinte de gusto y de placer en ser maltratado. Eso ya es otra cosa. Mientras que existe el mal en cuanto que sea apetecido, pero por accidente en favor de algo, de un bien mucho mayor. Por ejemplo, ya lo describí con Cristo, ¿no? Pero otra cosa es como, por ejemplo, la mamá, una mamá que tiene su bebé enfermo, que está con fiebre y ella pues está trasnochada porque el día anterior le tocó trabajar, por decirlo así, pero su hijo está enfermo, entonces ella dice, tengo que sacrificar mi sueño de esta noche porque mi hijo está muy mal, entonces esta noche no voy a dormir. Por puro placer no lo va a hacer. Entonces, o a no ser que sea una persona que esté buscando ese capricho de que está primero mi bien y no el de mi hijo. Entonces ella sacrifica su sueño, se desvela y va a acompañar o a llevar a su hijo al hospital. Entonces eso ya le asegura un sufrimiento, un dolor, un mal, por decirlo así. Pero es un mal accidental porque al final ella espera un bien, reporta un bien ese sacrificio. Si la mamá no se hubiera trasnochado, desvelado, acompañado a su hijo al hospital, así sea toda la noche o todo el día, los días que sean necesarios, pero al final, ¿qué será de esas consecuencias o de ese sacrificio? Pues que el hijo esté ya bien, que el hijo esté saludable, que el hijo no se le muera por negligencia, por pereza o por su capricho, ¿no? Pues ella también hubiera podido decir, ay no, yo mejor me quedo a dormir esta noche y si mi hijo llora y está con fiebre, eso no importa. Y al otro día amanece con un cadáver. Entonces, por eso es el tinte del sacrificio. El mal es apetecido algunas veces, pero de forma accidental en cuanto a que al final me reporta en sí un bien. ¿Cómo pasa con Jesucristo? El sacrificio de Él en la cruz, el derramar su sangre, es un mal accidental, pero que al final reporta un bien para la salvación del ser humano, por decirlo más claro. Entonces, hablando de aquí de esto, de que por qué Dios permite el mal. Entonces, ese tipo de mal accidental. Entonces, hay otra cosa que cabe en nuestro pensamiento o que no cabe en nuestro pensamiento es que no podemos utilizar la misma medida o la misma regla de bondad, no es igual con nuestro pensamiento o nuestra inteligencia o nuestro entendimiento. Muchas veces la bondad, como pasa con Jesús, no tiene lógica. Y tal vez muchas cosas y muchos sufrimientos que hemos vivido en nuestra vida no las entenderemos. Y pasarán muchos años o incluso moriremos para que las entendamos. Entonces, para que tengamos eso claro, muchas veces la bondad no se entiende, no cabe, no tiene lógica, no podemos meterla en nuestro pensamiento. Hay otro tipo de bien
que es el bien moral. Este bien moral se reporta en cuanto a la voluntad, es decir, la libertad o libre albedrío. Quiere decir esto que Dios, en su infinito poder, nos hizo libres, nos hizo con esa condición de que podemos escoger. Un perro no puede escoger ser célibe. Él dice, no, pues hoy no estaré con la perra porque está en celo, no, mejor yo me abstengo y no buscaré estar con esa perra porque tiene una condición que es el instinto, mientras que el ser humano sí piensa, sí tiene voluntad y sí tiene entendimiento, y eso lo hace a través de la libertad. O sea, Dios nos creó con esa condición de ser libres y estamos, por decirlo así, condenados a ser libres. Solo quien tiene voluntad escoge amar a Dios o se lo pierde. O sea, hay dos opciones siempre. Y una de las dos opciones es o escoger a Dios, aun cuando pase por el mal accidental en favor de un bien mayor, o nos lo perdemos. Entonces, podemos perdernos del bien mayor, pero también podemos escoger el mal, pero es que el mal no conduce a nada, es atenta contra nosotros mismos. Entonces, ¿qué cosa, no? Por ejemplo, la enfermedad. Muchas veces uno no quisiera enfermarse, pero llega esa enfermedad por fragilidad, por circunstancias de la vida, por el mal social, por el pecado del mundo, por tantas injusticias, llega la enfermedad. Entonces yo puedo escoger o amar a Dios en esa enfermedad, buscar el amor de mi familia, o renegar contra ese mal y no buscar un bien mayor. Entonces siempre somos libres. La diferencia está en que Dios nos pone como esas dos opciones, porque como Él fue el que nos creó, entonces Él nos crea y nos dice, bueno, o escoge el bien o el mal. Eso lo dice en Deuteronomio. Yo te aconsejo que escojas el bien, porque el mal atenta contra ti mismo. Entonces ahí está cuando uno dice, Dios castiga. No, Dios no castiga. El que se castiga es uno mismo al tomar voluntad o al ejercer su voluntad en cuanto a lo que quiere, como decíamos anteriormente con respecto a los caprichos. Si yo utilizo a las personas y me son útiles, pues al final me quedaré solo porque yo quiero es que me amen de verdad, honestamente. Entonces la relación con Dios es muy parecida como una relación de pareja, ¿no? Una mujer quiere ser conquistada, quiere que le regalen flores, rosas, por decirlo así, pero una cosa es que el hombre lo haga por iniciativa propia y no porque yo se lo tenga que pedir o la mujer tenga que pedírselo. Ay, regálame flores y así me siento amada. Es más bonito cuando él por voluntad propia decide regalarle flores y conquistar a esa mujer que tanto le gusta. Entonces, así es Dios. Dios no quiere que lo amemos obligados, como por presión al castigo, sino porque nosotros lo escogemos. Porque si no lo escogemos, pues atentamos contra nosotros mismos. O sea, como que es la destrucción porque yo escogí, que eso fue lo que hizo el demonio. El demonio escogió no querer a Dios, lo hizo libre y eso lo hace rebelde, pero en el fondo él no es feliz porque no está con Dios. Esa es la respuesta de Dios si permite el mal.